Bueno, buenas tardes a todos y todas. Eh, Muchas gracias por estar acá. Les damos la bienvenida a este segundo encuentro del ciclo que hemos titulado Diálogos con Historiadores y que en esta ocasión, en esta semana UNIPE de este verano 2025, definimos trabajar el estado de los estudios sobre peronismo en los años 70. Ayer empezamos con un encuentro con Mora González Canosa y hoy vamos a seguir trabajando, ya vamos a empezar a trabajar temas más específicos. Hoy nos toca hablar del programa económico y de la política exterior de los gobiernos peronistas entre 1973 y 1976 y para eso tenemos invitadas a Cecilia Vito y María Cecilia Míguez, a quienes agradecemos muchísimo haber aceptado la invitación. Sin más preámbulos, les voy a dar la palabra a Darío Pulfer para que diga unas palabras y las presente a las expositoras del día de hoy. Y simplemente sepan que la idea es que luego de las exposiciones podamos abrir el micrófono o también utilizar el chat para realizar preguntas o comentarios a las expositoras. Así que bueno, muchas gracias, Darío. Bueno, buenas tardes. La idea de este ciclo es presentar estado de situación de la historiografía, en este caso sobre política económica 73-76 y política exterior 73-76. Cuando decimos estado de situación de la historiografía, es un mapeo de qué es lo que está diciendo hoy la producción y después en el intercambio con las investigadoras ver qué vacíos, qué lagunas, qué preguntas nos estamos haciendo hoy en relación a estas temáticas. Al decir estado de los estudios, está claro que la actividad está orientada a quienes están mirando, investigando, estudiando, están preocupados por estos temas. No tenemos una vocación de llenar la cancha de River, sino un grupo más acotado de personas y especialmente a los jóvenes investigadores que se están asomando a estas cuestiones, ¿no? No solo para nosotros es importante el momento que compartimos en este encuentro virtual, sino también el registro del material, porque luego queda a disposición para ser utilizado, sea en la cátedra o para la visualización individual. También cuando planteamos esto de los estados de los estudios, nos planteamos que es a partir del debate historiográfico y del planteo de problemas como avanza el conocimiento y como avanza también la investigación. O sea, no son reuniones en las que venimos a volcar la información que tenemos sobre un tema, una exposición, si se quiere así, plana, temática, sino a constituir un problema o problemas en torno a las cuestiones planteadas. Ya lo dije ayer en la apertura, si bien el nombre es diálogo con historiadores, es un diálogo más amplio que incluye a investigadores, investigadoras de las ciencias sociales, con las que los historiadores conversamos o intercambiamos y en muchas oportunidades desde otras disciplinas se van abordando estas cuestiones o incluso se anticipan a lo que los historiadores tendríamos como obligación realizar. Entonces, de alguna manera eso es lo que justifica
la inclusión dentro de los paneles de estos días de colegas de otras disciplinas. No somos sectarios, sino que buscamos un diálogo productivo, interdisciplinario, y es así como creemos que se van construyendo estas cuestiones, ¿no? Entonces, voy a decir dos palabras de quienes nos van a animar en la jornada. Por un lado, Cecilia Vito. Ella es investigadora que tiene sede en el Instituto Argentino de Desarrollo Económico, en el IADE, de donde hace ya décadas sale la revista Realidad Económica. Es docente de la cátedra Helbart, un emprendimiento conjunto entre IADE, Centro Cultural de la Cooperación, y la Universidad de Quilmes, y es doctora en Ciencias Sociales por la Flaxo, y en el 2023 hizo la defensa de su tesis justamente sobre la cuestión que nos va a presentar, la política económica del tercer peronismo, que en la tesis está presentada como dos modelos paradigmáticos, ¿no? Helbart y quienes continuaron. Por otro lado está Cecilia Míguez, o María Cecilia Míguez, licenciada en Ciencias Políticas, doctora en Ciencias Sociales, investigadora independiente del CONICET, con sede en el IDGESI. El libro que publicó en el 2023, justo cuando hacíamos las jornadas del 73 a debate, es La política internacional del peronismo del retorno. Y recientemente, junto con Morgenfeld, compiló un trabajo que se titula 50 años de restablecimiento de las relaciones entre Argentina y Cuba, que publicó Claxo y que está disponible para la consulta. Ese es el trabajo que yo vi que más reciente en relación al tema que hoy va a presentar. La dinámica sería darle la palabra primero a Cecilia Vito para programa económico, luego sigue María Cecilia y a continuación el intercambio. Así que, Cecilia, te escuchamos y agradecemos tu participación. Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Se escucha bien? Sí. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, agradecer que me hayan invitado. Un gusto estar acá con ustedes. A Sergio, Darío, a la UNIPE. Bueno, en primer lugar, a ver, mi tesis, lo que mencionabas de las cuestiones paradigmáticas, es la tesis de maestría que la terminé en 2010. Y después de un largo tiempo logré terminar la de doctorado en 2023, en la cual analicé la política económica del tercer gobierno peronista y el accionar de las entidades gremiales empresarias. La idea de esta charla es tratar precisamente el tema de las entidades de la política económica, brindando un panorama historiográfico sobre la producción académica sobre este tema, y pensar un poco áreas de vacancia, ¿no? Entonces, empecemos por el principio. ¿Qué fue el tercer peronismo y por qué es tan importante el estudio de la política económica? En primer lugar, fue el último gobierno previo a la dictadura del 76, que en general no es tan estudiado, me parece a mí, como otros periodos históricos, y que fue un periodo muy importante, más allá de lo económico, ¿no? El peronismo volvía al poder luego de 18 años de proscripción. Había una gran movilización social, una gran expectativa social, y el tema de la proscripción, después la idea capaz es volver un poco sobre el tema, pero también es un tema que creo yo que no ha sido las implicancias, ¿no? de que el peronismo no se haya podido presentar en elecciones durante 18 años y que hubo gobiernos
o dictatoriales o democráticos sin posibilidad de participación por parte del peronismo, tuvo implicancias muy, muy grandes. Asimismo, en este periodo la economía queda subsumida bajo otros conflictos, ¿no? La violencia política, los conflictos en el interior del peronismo como resultado del complejo periodo anterior también. Bueno, la vejez y la muerte del propio Perón, el ascenso de Isabel y López Rega. Es un periodo de por sí muy complejo, muy corto en el tiempo y en el cual es necesario como tomar en cuenta muchas cuestiones a la hora de hacer los análisis, para no quedarse con un análisis demasiado unilateral. De todo el periodo, lo que considero de primordial de importancia es recuperar el programa de Helbert, que es el programa inicial, que Helbert asume como ministro de Economía junto cuando asume Cámpora, el 25 de mayo de 1973, y continúa siendo ministro hasta luego de la muerte de Perón, unos meses después de la muerte de Perón, en octubre de 1974. Es un periodo también muy corto de tiempo, por lo cual es muy dificultoso hacer el análisis. No obstante, yo creo que es posible sacar valiosas conclusiones sobre lo que fue ese programa económico. En total hubo 6 ministros de Economía, nos vamos a detener en 2 nada más porque me parece que son los más importantes, que es Helbert y Rodrigo, que llevó a cabo el famoso Rodrigazo en junio de 1975. Y ahí es donde podemos meternos con el tema de la historiografía, me parece a mí, porque se pueden pensar las lecturas de los análisis económicos en función de cómo analizan estos 2 grandes momentos de la historia económica. Veamos un poquito, muy sintético, que fue la política económica del tercer peronismo para ver de qué estamos hablando, ¿no? Con respecto a la política de Helbert, consistió básicamente en un pacto social y en un plan trienal, es decir, en un programa de corto plazo de estabilización de precios y salarios, que fue el pacto social, que fue un acuerdo entre el Estado, la CGE, que era la central que nucleaba a los pequeños y medianos empresarios, y la CGT, que consistía en, previo a un aumento de salarios inicial, que resultó muy importante, que era un aumento de suma fija, es decir, que buscaba tener mayor incidencia, que beneficiara más a los sectores de menores ingresos. Se dictó un congelamiento de precios y salarios por 2 años, con un ajuste de salarios al año siguiente, en teoría, ¿no? por la productividad. Eso en cuanto al programa de corto plazo, porque había una inflación que era muy importante en el periodo, bueno, como es habitual en muchos momentos de la historia argentina, que rondaba aproximadamente el 6% mensual. Bueno, hay que decir que el pacto social fue muy exitoso en el corto plazo para contener la inflación. Ya llegó prácticamente a 0 los siguientes meses luego de su implementación. No vamos a analizar acá pormenorizadamente qué es lo que sucedió con eso, porque no es el tema de esta charla, pero cambió el contexto internacional, vino la crisis del petróleo, los conflictos en el interior del peronismo, y ese programa que inicialmente fue tan bueno, después se fue resquebrajando. Por otro lado estaba la política de largo plazo, que es muy interesante, del tercer gobierno peronista, que es el Plan Trienal para la Reconstrucción y la Liberación Nacional, que fue con ayuda de ayudaron también expertos de la CEPAL en este programa, en la confección de este programa, y que resulta muy importante porque fue el último gran programa de desarrollo integral de nuestro país, ¿no? Entonces me parece que, y tampoco es tan mencionado habitualmente, me parece que merece ser revisado y viendo qué modelo de desarrollo se proponía esta Argentina, ¿no? Asimismo, fue la última etapa. A mí me gusta pensar la historia argentina como modelos de desarrollo o siguiendo la escuela de Flaxo como regímenes de acumulación de capital, que pone el quiebre en el 76 con la dictadura, que fue el fin de la industrialización por sustitución de importaciones. El tercer gobierno peronista fue el último periodo de la ISI, que es la industrialización por sustitución de importaciones, y después pasó a haber otro modelo económico basado en la valorización financiera del capital. Entonces, en este sentido también resulta importante revisar. Bueno, este plan, como decíamos, tenía una planificación integral del desarrollo, buscaba fomentar el desarrollo de la burguesía nacional, la burguesía local, nucleada básicamente en la CGE,
las pequeñas y medianas industrias, y fortalecer la capacidad nacional en sectores críticos. No renegaba del capital extranjero, pero sí hizo una nueva ley de inversiones extranjeras que regulaba al capital extranjero atento a las necesidades del desarrollo, es decir, se permitían sectores sí, en sectores no, dependiendo de las necesidades que se consideraran prioritarias a nivel nacional. También la ley de promoción industrial, la creación de la Corporación para el Desarrollo de la Mediana Empresa, la apertura de nuevos mercados exportadores, el comercio con países socialistas, y la importancia de las exportaciones industriales, que era una política que ya se venía haciendo en los años anteriores, pero que durante este gobierno se siguió comentando, que era para otorgarle mayor sustentabilidad al modelo de desarrollo y a la superación de las crisis externas, ¿no? Bueno, con respecto a la política agropecuaria, este gobierno también buscaba reestructurar a los sectores más poderosos del agro. Tuvo una política agropecuaria muy interesante, que está interesante también para revisar. Estuvo Horacio Giberti a cargo de la Secretaría de Ganadería y Agricultura. Y llevó a cabo, estaban las Juntas Nacionales de Carnes y de Granos, el impuesto a la renta normal potencial de la tierra, y sobre todo, un tema que me parece bien interesante es el anteproyecto de ley agraria, que fue un proyecto que suscitó mucho conflicto, fue publicado por el diario de la Nación, y a partir de ahí los sectores dominantes pasaron a una ofensiva furibunda contra el gobierno, y este proyecto tenía muy interesante que consideraba la tierra como un bien social. No era una reforma agraria, pero sí consideraba la tierra como un bien social e incluso contemplaba la posibilidad de expropiación de tierras ante determinadas situaciones. Fomentaba, en el caso de que hubiera experiencia en cooperativas, la seguía fomentando, etc. Bueno, por otro lado, el Rodrigazo, ¿no? Antes de pasar a la revisión bibliográfica, que luego del aporte de Perón, bueno, después asume Gómez Morales, que tenía un enfoque más bien gradualista, que no vamos a ver acá, y a principios de junio de 1975 asume Celestino Rodrigo y lleva a cabo una mega devaluación del tipo de cambio, que implica una duplicación del dólar para transacciones financieras, un aumento del 80% del dólar turista y del 160% del dólar para transacciones comerciales, con un aumento tarifario, un aumento del precio de los combustibles descomunal y un aumento salarial contenido, que después hubo una disputa con los sindicatos, que no vamos a ver acá porque no es el tema, pero que llevó a un conflicto muy grande. La cuestión es que como resultado del Rodrigazo se produjo un gran incremento de los precios de toda la economía, junto con una caída del producto que venía creciendo en los años anteriores, empezó a caer. O sea, una situación de estancamiento económico con inflación y un desbarajuste total económico. Esto es brevemente el resumen de las políticas, como para saber de qué estamos hablando. Lo interesante de los estudios, me parece, para empezar a revisar la política económica, uno puede pensar desde distintas aristas, ¿no? Es decir, bueno, ¿cómo podemos clasificar estos estudios? Y a mí se me ocurrían 4 cuestiones, ¿no? Como para pensar la clasificación. Uno, la perspectiva teórica y el consecuente análisis, ¿no? Que hacen de la política económica, porque cada perspectiva tiene su forma de abordar los conflictos y las políticas. Los años de elaboración, si son más cercanos en el tiempo, más lejanos. Los temas específicos que se abordan más la política industrial, agropecuaria, etc. Y el periodo específico, ¿no? Porque algunos analizan una partecita muy chiquita, otros son periodos más extendidos en el tiempo, o de toda la historia argentina, que también toman en cuenta este periodo. Empecemos con la perspectiva teórica. Las mayores discusiones me parece a mí, ¿no? Sobre los análisis económicos del tercer peronismo son cercanos al momento en que esta política fue implementada, es decir, a fines de los años 70, principios de los 80 más tardar. Y podemos ver 3 grandes perspectivas que son útiles revisar para ver cómo ven cada una de ellas esta política económica. En primer lugar, la neoclásica liberal, cuya mayor exponente para mí es Juan Carlos de Pablo, en un libro que se publicó en 1980 que se llamaba Economía Política del Peronismo, que hace un análisis de la economía solamente viendo las variables económicas, ¿no? Y analiza la política de Helbert fundamentalmente a partir de la consideración de la distorsión de los precios relativos que llevó
el pacto social. Y la rigidez que esta conllevó. Ese es básicamente el análisis que hacen de la política de Helbart. Que el control de precios del pacto social carecía de contraparte en política monetaria y fiscal, y que desde que se lanzó, por ende, el pacto social, se presentaron dificultades con el sistema de precios y una creciente inflación reprimida, situación agravada con el cambio en el contexto internacional que resultó ignorada por el gobierno. En propias palabras, y acá lo voy a leer, ¿no?, de Rodrigo, de Pablo, que esto es lo que analizo en la tesis de maestría que les comentaba, ¿no?, las rupturas y continuidades en torno a las políticas de Helbart y Rodrigo. Rodrigo no es ni un, Pablo dice, Rodrigo no es ni un intruso ni un traidor al proceso iniciado el 25 de mayo de 1973, sino más bien la consecuencia directa de la política económica de Helbart. O sea que ve que hay una continuidad porque de la necesidad de sinceramiento se deriva la necesidad de ajuste. Entonces, de la rigidez que conllevó el pacto social se deriva de por sí el Rodrigazo. Y a su vez, lo interesante de esta visión es que interpreta la gestión de Helbart a partir de un análisis que pasa por alto todo tipo de enfrentamiento político, económico, así como las limitaciones estructurales de la economía argentina. Esto se contrapone a la visión estructuralista, que ahí podemos mencionar a Aldo Ferrer, en un libro que es de 1977, que se llama Crisis y Alternativas de la Política Económica Argentina, y Adolfo Canitrot, que tiene también 2 textos sobre la temática, que caracterizan la gestión de Helbart como un proyecto de reforma social, democrático, y nacionalista, que buscaba reparar el modelo capitalista de la década de los 60, redistribuyendo el ingreso. Identifican a la misma como una política económica populista, y que esa política populista está destinada a la frustración, ya que esta cuestión de distribuir sin que haya inversión lleva de por sí a una frustración, ya que la economía argentina impone a la redistribución progresiva del ingreso límites dados por las restricciones del comercio exterior. Entonces, Ferrer sostiene que el plan de Rodrigo supuso un intento de cambio de política, pero a su vez que el proceso de hiperinflación de recesión recibió un impulso definitivo luego del Rodrigazo, pero que sus causas profundas se estaban incubando tiempo atrás. Y afirma, en 1973 no existían recursos disponibles para cubrir la expansión de los gastos corrientes del gobierno y el déficit sin una explosión inflacionaria y el descalabro del sistema, como efectivamente ocurrió a partir de 1975. De esta manera, para Ferrer, el resultado de la política económica de Helbart fue un deterioro de la posición financiera del Estado que redundó al déficit y condujo a la hiper del 75. Y en ese sentido, el mismo Ferrer sostiene que el peronismo, notable expresión del populismo, transó el conflicto promoviendo el consumo a corto plazo y el caos más tarde. O sea que en parte lo hace responsable de la explosión inflacionaria de después. No obstante, dice que hay un quiebre, ¿no? Y hay una polémica en la revista de Desarrollo Económico que la Baña le contesta sosteniendo que no fue el modelo de política económica del populismo el que llevó a la crisis del 75, sino que dicha situación fue el resultado de la aplicación de políticas liberales en un contexto político en que el populismo mantenía, por un lado, el poder formal, o sea, el gobierno, y por otro lado guardaba aún capacidad de bloqueo. O sea que pone el foco la Baña, que me pareció interesante, en el cambio de política. La última visión que me parece importante destacar es la más heterodoxa o marxista, que piensa en las limitaciones, fundamentalmente en términos de las alianzas de clases, ¿no? Y ahí me parece un libro muy, muy interesante, que también es de la época del tercer peronismo, un libro de Oscar Brown,
que no sé si lo conocen, pero es muy, muy lindo libro para leer porque se lee fácil y hace un análisis muy lindo del pacto social en términos de alianza de clases, que se llama El Plan Económico del Gobierno Popular, y que piensa las limitaciones del proyecto en términos de la alianza de clases en que se sustentaba y analiza las limitaciones de la burguesía nacional, por ser una pseudo burguesía nacional, ¿no? Por no tener la capacidad suficiente para liderar el proceso de desarrollo. A su vez está Horowitz también, que me parece interesante, que sostiene que no solamente hay un fuerte quiebre entre el pacto social y el Rodrigazo, sino directamente distintos tipos de peronismo. El pacto social sería el tercer peronismo y el Rodrigazo ya sería el cuarto, que es el peronismo que sigue a continuación, ¿no? Y sostiene Horowitz. El programa del Rodrigazo no solo liberó los precios y consecuentemente reabrió públicamente la lucha por el reparto del ingreso entre asalariados y no asalariados. Resumía además puntualmente las viejas recetas recesivas del Fondo Monetario Internacional. Era un anticipo homeopático del proyecto de Martínez de Oz, una política de stand-by sin stand-by, la reacción desnuda, el cuarto peronismo. Es decir, dos cosas totalmente diferentes, ¿no? También hay otros estudios que hacen foco en la política económica, para analizar la política económica de Rodrigo, hacen foco en el conflicto entre el gobierno de Isabel y los sindicatos, como los textos de Ditela, de Perón, de Torre y de Derris. Y analizan el Rodrigazo como un intento por crear una situación insostenible para los dirigentes sindicales. Bueno, hay muchísimos textos, ¿no? Después hay, luego de los 2000, hay una revitalización de textos también sobre el periodo. Está el libro de Ruggeri Fitzwain, La frustración de un proyecto económico, que es muy interesante porque hace un detalle muy, muy, muy exhaustivo de todo el periodo. El libro de Carlos Leiva, que fue protagonista de la época, que también hace como una revisión de lo que fue. El libro de Restivo y de la Torre, que para un primer análisis de Rodrigazo a mí me parece buenísimo, porque es de clave para todos, de 2005, y analiza muy claramente qué fue el Rodrigazo. Después hay otro texto de Marombiu, Federico, sobre las políticas de Rodrigo y Mondelli, que es muy bueno porque analiza las diferencias entre ambas políticas y hace un análisis del Rodrigazo en términos sectoriales, es decir, a quién buscó beneficiar y perjudicar esta política. Y después, eso muy sintéticamente, ¿no? Y después podemos verla, que me parece también muy interesante, es la producción académica sobre el periodo a partir del tema que abordan más específico. Y cada cosa es un mundo, ¿no? Yo acá intenté ser sintética, no sé si lo estoy diciendo tanto, pero bueno, tema agro, por ejemplo, y tema industria, que hay bastantes estudios y algunos recientes sobre ambos temas. A mí lo que me parece interesante es ver no solamente los estudios que abordan las políticas económicas hacia estos sectores, sino también los que ponen foco en las reacciones de las entidades gremiales empresarias frente a estas políticas y cómo esto fue interactuando para terminar de explicar, ¿no?, el derrotero de estas políticas. Entonces, mi resumen de estos textos tienen que ver con eso. Sobre la política hacia el agro, me parece muy, muy interesante el libro de Ramírez sobre las memorias de Horacio Giberti, ¿no?, que mencionaba que había sido secretario durante el periodo, que se llama Memorias de un imprescindible, que es muy lindo porque analiza toda la trayectoria de Giberti y analiza las limitaciones de esta política, ¿no?, que él buscaba llevar a cabo frente al sector agropecuario, en particular sobre la ley agraria. También clásicos como los estudios de Latuada sobre la política agraria peronista, el estudio de León y Rossi sobre la Junta Nacional de Granos y sobre el Consejo Agrario Nacional. Después, sobre las respuestas sectoriales, también hay muchísimos estudios sobre me olvidé de mencionar el de Lázaro, Acuerdos y confrontaciones en la política agraria peronista en el marco del Pacto Social,
estudios sobre las ligas agrarias también, de Galafasi, el estudio de Carlos Mackler, denominado Las corporaciones agrarias ante la política agraria peronista, más recientemente de Hugo Ariel Rossi, La fragilidad del pacto social, empresarios y corporaciones rurales al inicio del tercer gobierno peronista. Lo interesante de estos estudios es que van viendo cómo, ¿no? Y esta es mi lectura, pero resumida, cómo al principio de esta gestión, cuando recién asume Helbert, las políticas llevadas a cabo parecían tener un gran consenso, ¿no? Y los sectores dominantes, o sea, todos los sectores asociados acataron, y esta política tenía como modalidad el intento de armar consensos, es decir, antes de lanzar alguna política, hacer reuniones con los sectores, armar comisiones, para cuando se lance, tratar de que sea lo más llevadera posible. Y esto funcionó mientras que el gobierno tenía poder político, ¿no? Pero un poco mi sensación, estudiando el periodo, es que ese consenso como que parece ser, no sé cómo ponerlo con palabras, cuando el gobierno tenía el poder político, las grandes corporaciones acataban, pero apenas cambiaron las relaciones de fuerza, estas mismas corporaciones que acataban pasaban a la ofensiva. Entonces, ese supuesto consenso tan virtuoso y tan fructífero terminaba resultando sin demasiado sentido cuando terminó pasando el tiempo, ¿no? Por otro lado, frente al sector industrial, es muy interesante el trabajo de Kubanov sobre la constitución de la COPIME, de la Corporación para el Desarrollo de la Pequeña y Mediana Empresa. También hay otro de Federico Maronghiu sobre las políticas de promoción industrial. Sobre la industria, me parece muy bueno el texto de Marcelo Ruggieri y Martín Short, que no es específicamente sobre el periodo, pero se llama La industria en los 4 peronismos, y analiza los periodos 46-55, 73-76, el menemismo y el kirchnerismo, ¿no? Y para el periodo 73-76 analiza en detalle la política industrial en el marco del programa de la profundización de la ICI y también sus limitaciones. Sobre la Confederación General Económica, que era la corporación que nucleaba a los pequeños y medianos empresarios, que era la base de la política económica de Helbert junto con la CGT, es un clásico, es el texto de Brennan sobre industriales y bolicheros. También más recientemente está el texto de un compañero de la cátedra Helbert que se llama Julian Blechmer, que también la hizo en Flaxon, la tesis de maestría, que se llama Un sueño bolichero, formación, apogeo y desmembramiento de la Confederación General Económica. Y para el estudio de las corporaciones industriales en el periodo me parece súper relevante y un tema que también da para seguir analizando muchísimo, el tema de la SINA, que es la fusión entre la CGE y la UIA durante el periodo. La UIA pasa a subsumirse dentro de la Confederación General de la Industria, que es parte de la CGE, dando cuenta, ¿no?, del gran poder que tenía la CGE y Helbert al inicio del gobierno. Pero esa fusión fue efímera y finalmente no vamos a analizar acá, pero es muy interesante el proceso, cómo se va dando vuelta a todo, ¿no? Y los sectores más tradicionales de la UIA van ganando peso en el interior de la SINA cuando el gobierno va perdiendo poder político, ¿no? Ahí es muy interesante sobre este tema en particular la tesis de otra compañera, también de Flaxo, que se llama Mirta Quiles, sobre la SINA, ¿no?, que la recomiendo especialmente. La tesis se llama La Confederación Industrial Argentina, SINA, el realineamiento de las fracciones de capital industrial nacional bajo el tercer gobierno peronista. Bueno, sobre la UIA, el texto clásico de Schwarzer, Empresarios del Pasado, me parece buenísimo. También hay tesis doctorales, la de Verónica Gaudino, que analiza la estrategia de la UIA entre el 66 y el 76. Los avances también de Marina Dossi sobre la UIA. Bueno, sobre política exterior ya va a hablar María Cecilia Míguez, que está acá, va a explayar ella sobre este tema seguramente.
Sobre el capital extranjero en particular se destaca el artículo de Horacio Bustingorri, de la relación Estado-Capital en un contexto de radicalización, la Ley de Inversiones Extranjeras de 1973, sobre la planificación estatal, que es un tema crucial durante el periodo que para mí hay que seguir trabajando mucho, sobre todo porque es algo que se perdió y me parece que este periodo puede dar buenas ideas al respecto. Me parece muy interesante la tesis de doctorado de Claudia Bernaza. También veo que está acá Pablo Garrido, que vi algún video de ediciones anteriores de esto, que analizaba y que publicó un artículo también que se llama Algo más que sangre, reflexiones sobre el estado de los estudios acerca del peronismo en los primeros 70, que analizaba estas cosas y que también tiene estudios sobre los posicionamientos y conflictos alrededor del pacto social, analizando el rol de las CG, CGT y montoneros. ¿Qué más? Bueno, como ven, hay bastante para entretenerse. Y no quise, aclaro que no quise ser exhaustiva porque es realmente imposible, más que nada, brindar un panorama y abrir algunas preguntas, ¿no? Sobre sindicatos, bueno, el libro de Juan Carlos Torres, Gigante Invertebrado, y también hay libros generales, me parece que para los que no están específicamente en el periodo y quieren ver como en el marco de la historia argentina, ¿no? Hay libros generales de historia económica argentina que analizan muy bien el periodo del 73-76, está Los Cuatro Peronismos de Alejandro Horowitz, el de Heyman, que se llama Medio siglo entre tormentas, 1948-2002, que tuve el honor de participar junto con otros dos autores en el capítulo 73-76, el de Rappaport, Historia Política Económica y Social de la Argentina, el de Mónica Peralta Ramos, La Economía Política Argentina, Poder y Clases Sociales, y también quería destacar especialmente la obra de Eduardo Basualdo, seguramente lo deben conocer, y su libro Estudios de Historia Económica Argentina desde mediados del siglo XX a la actualidad, que falleció recientemente, pero fue un referente fundamental del área de Economía y Tecnología de Flaxo, donde yo hice la maestría, que me parece muy interesante esto que mencionaba de periodizar la historia económica argentina en regímenes de acumulación de capital, que permite pensar cada periodo como estructurado, ¿no?, dentro del marco general de funcionamiento de ese periodo histórico, ¿no? Entonces acá, el tercer peronismo, vuelvo, para resumir un poco y ir terminando, no hay que perder de vista que fue el último gobierno de la industrialización por sustitución de importaciones en nuestro país, con todo lo que ya conlleva, y ahí me parece que es muy interesante pensar el tema del agotamiento o no de la ICI, porque ahí también hay otro debate que me parece que no está saldado, si la industrialización estaba agotada o no. Hay algunos autores, voy a mencionar solamente el que me parece más importante, que es Alperín Dongui, que en La larga agonía de la Argentina peronista sostiene que la ICI estaba agotada. Dice, este sostiene que el gobierno peronista que tuvo lugar en la Argentina de la posguerra constituyó el punto de partida para una crisis permanente, debido a la fragilidad de las raíces económicas de la nueva sociedad creada por este. Así sostiene que debido a la existencia de una economía socavada por el debilitamiento progresivo de sus bases de sustentación, el proceso industrializador estaba destinado a encallar bien pronto. Y este tema, bueno, después hay muchos autores que buscan refutar esta tesis, ¿no? Está Broderson, bueno, está Basualdo, está Müller también. Me parece fundamental para pensar, ¿no?, por qué se dejó de seguir el camino de esa industrialización y se optó por otro camino, ¿no? Y en este contexto tan particular en el que estamos, revisar ese fin, no solo del gobierno peronista, ¿no?, y del terrorismo de Estado, sino el fin de un modelo de desarrollo, el fin de la planificación estatal, cosas que se perdieron y que no se volvieron a recuperar, me parece que es muy valioso. Y el tema de las vacancias, algo pensé, pero me parece más pertinente dejarlo después para el debate, así no le robo tiempo a la compañera, no sé qué le parece. Bueno, muchas gracias, Cecilia. Muy interesante tu intervención. Ahora le vamos a dar la palabra a María Cecilia Míguez. No me acuerdo si Darío ya presentó a ambas o no, sí, ya las presentó. Así que directamente, todo tuyo.
Muy bien, bueno, primero saludarlas, buenas tardes y agradecer la invitación. Estuvo muy lindo participar de las jornadas en su momento y de esto también, así que la verdad que muy, muy contenta. Como se dijo, hago oficio de falsa historiadora. Lo cierto es que mi mirada además, y que es un poco también lo que traje hoy para contarles, está basada en un análisis, digamos, bastante politológico, si se quiere, de las relaciones internacionales, pero para hacer esos análisis se hace oficio de investigador con los archivos, ¿no? Creo que eso es me parece que es lo interesante de la interdisciplina que nombraba Darío recién, es decir, poder hacer ese trabajo de archivo, de exhaustivo, de fuentes, y al mismo tiempo después, bueno, poder dar algún marco analítico por ahí más vinculado con las disciplinas de las relaciones internacionales, porque siempre lo que digo es que mi pregunta sobre el periodo del 73-76 es porque está recontra, ultra presente y vigente el debate que hay detrás de eso, ¿no? Es decir, que es el debate profundo sobre la inserción internacional argentina. Como se decía recién, también fue un último momento de la idea de planificación, de la industrialización sustitutiva, pero algunas de las cuestiones de política internacional que se ponen en marcha en esos años están muy vinculadas con tradiciones que se siguen reivindicando como tradiciones vigentes para las relaciones internacionales en la Argentina o para nuestra política exterior. Entonces además podemos encontrar ahí un montón de cuestiones que me gusta jugar con los paralelismos del presente, dándome el lujo, por supuesto, de cometer errores, pero quien quiere pensar se equivoca, si no, imposible. Para hacerlo todo perfecto, no va. Así que invito a leer en esa clave y a usar esto para discutir. Yo armé un PowerPoint larguísimo, puedo hablar 25 horas, córtenme, porque creo que estaría bueno que podamos discutir, con lo cual son 7 menos 10, yo más que 7 y cuarto, ¿no? Para que haya tiempo para la charla. Así que voy a ver si lo puedo compartir, que es el primer desafío, que hoy la computadora estaba un poco enojada conmigo. A ver si me deja. Si ustedes me van a decir si me deja o no. Y si se ve correctamente. Si estamos bien o no estamos bien. Todavía no. Todavía no. Bueno, y si no, yo se los puedo contar igual. Lo habíamos ensayado, había Lo funcionado. ensayamos, pero ya les digo, hoy vieron que hay días que la tecnología se pone complicada y ¿ahí se ve o no? Sí. ¿Siguen sin verlo? Sí. Bueno, yo lo veo, así que se los cuento. Lástima porque tiene fotos, que es lo que me gusta poner. ¿Pusiste compartir pantalla, Sí, presentar puse todo? compartir pantalla, pero A ver si querés que lo comparta yo. Me lo bajo. vos lo tenés ahí, yo te lo mandé por mail. Sí. A ver si me funciona a mí. Perdonen, odiamos estos minutos que se hacen eternos. Bueno, mientras les voy contando una cosa que decía también Darío. Lo que les voy a contar está en un librito que es el que él dijo, 1973, que está acá. Me lo estudié hoy de vuelta por si no me lo acordaba. Y después hay dos cosas que remiten al periodo, que están publicadas y que creo que está bueno porque se pueden las dos descargar gratis, como se dijo recién. Uno es el librito de Claxo, que compilamos con Leandro Morgenfeld, que hicimos unas jornadas de 50 años del restablecimiento de las relaciones con Cuba, y son todos artículos sobre aspectos de esas relaciones, económicos, políticos, más históricos. Yo lo veo. Muy bien, Sergio. Sí, se ve bien, se ve bien. Y el otro es que hicimos una colección comentada de documentos, porque en esto de que, bueno, nos metimos bastante en el archivo de la Cancillería, es una colección comentada y uno de esos libritos que la sacó Imago Mundi es sobre el ingreso de Argentina a no alineados. Entonces, están ahí, se puede descargar también gratis,
y están ahí tipeados los documentos que hay en la Cancillería de la discusión sobre ese ingreso, y hay un capítulo introductorio que yo hice sobre ese tema. Eso está bueno, hay de otros temas también, son 4 libritos, y capaz que eso les resulta interesante. Así que bueno, respecto de la política exterior de este peronismo del retorno, como dice ahí, hoy, 11 de marzo fue el día que ganó Cámpora. 11 de marzo del 73. Esa asunción es el 25 de mayo. Bueno, para transportarnos por un momento al mundo de ese contexto, ¿no? Ahí tenemos, vos vas pasando y yo voy y le voy Decime paso. rápido. Vos vas pasando rápido y yo avanzo. Bueno, porque son referencias muy sencillas. Pensemos que es un mundo, el mundo de la Guerra Fría, esto lo digo siempre porque ha pasado muchos años, es un mundo donde el socialismo real es algo real, existe, es decir, el espectro político es muchísimo más amplio del que nosotros analizamos hoy en términos de sistemas políticos, etcétera, y de opciones de política económica. Eso es importante, y es importante para comprender también el debate político interno, ¿no? Porque un poco este libro, o lo que les voy a contar hoy, tiene que ver con esa cuestión, cómo se tramitan o cómo se expresan en el plano interno las lecturas del escenario internacional, y cómo la política internacional la puede observar como cualquier otra política pública, y observar en ella las contradicciones que aparecen en cada una, ¿no? Es decir, y cuáles son los intereses o sectores que están pujando alrededor de ese tipo de políticas. Es un momento donde efectivamente Estados Unidos ha sido golpeado el periodo anterior por la guerra de Vietnam, es un momento donde, bueno, la guerra de Yom Kippur deriva luego en la crisis del petróleo. La Unión Soviética tiene una política de avance sobre el tercer mundo, avance donde ya no implica la exportación de la revolución, sino más bien la asociación con las burguesías locales, es decir, financiamiento de proyectos. Entonces hay una avanzada de todas esas inversiones de la URSS y de los países del este sobre el tercer mundo y sobre América Latina. ¿Cuál es el contexto latinoamericano, no? Porque eso es el mundo, bueno, y Estados Unidos intentando, por supuesto, recuperar una hegemonía, no es que ha perdido, pero que está disputada, ¿no? Bueno, vieron que se dice hace 60 años que la hegemonía de Estados Unidos está en decadencia, efectivamente lo está, pero tiene mucha resiliencia porque ha aguantado fuertemente, y en ese momento, recuerden, ¿no? Post-crisis del dólar, etcétera, es un momento donde hay una recuperación y recomposición de la hegemonía de los Estados Unidos, que en América Latina la vamos a vivir luego con los golpes de Estado, ¿no? Es decir, cuando el hegemón aprieta y digamos, aprieta la soga, que es un poco lo que sucede ahora también, ¿no? Si lo pensamos en esos términos. Son momentos donde, al estar disputada la hegemonía, finalmente resultan en métodos cada vez más coercitivos de esa hegemonía. El momento que se está viviendo desde el 69 y que va a durar, digamos, hasta el 74, 75, y en la Argentina hasta el 76 o 75 también podemos decir, es un momento donde los países latinoamericanos discutieron el orden del sistema interamericano, es decir, aprovechando esta cuestión, ¿no es cierto?, de la disputa de la hegemonía entre las potencias, los países latinoamericanos, a su modo bien diverso entre sí, debaten y discuten, ponen en jaque al sistema interamericano. Es el momento que se va a discutir la OEA, se va a discutir el TEAR, se va a discutir las sanciones y la exclusión de Cuba de la OEA, se va a instalar el derecho del mar, la convención en Panamá, se van a avanzar en proyectos de integración latinoamericana con protección respecto del capital extranjero, como es el caso del Pacto Andino. Entonces vamos a tener un escenario de una América Latina donde hay gobiernos de muy distinto orden que discuten el poder de los Estados Unidos, de muy distinto tipo. Estoy hablando de el Perú, de Velasco Alvarado, estoy hablando de Ecuador, de Rodríguez Lara, estoy hablando del Allende de Chile, ¿no? El proyecto digamos, el avance democrático al socialismo. Y por otro lado, vamos a empezar a ver los golpes de Estado que vienen a contrariar esos procesos, ¿no? Y esos golpes de Estado cada vez van a ser en más cantidad de países, lógicamente, hasta que la Argentina sea el único que tiene gobierno democrático, porque vamos a tener, bueno, Bolivia con Banzer, Brasil,
Chile, Uruguay también en el 73. Entonces, ese es como lo que vemos claramente es como el continente latinoamericano es una América Latina muy fuertemente disputada, donde pasa de la discusión del orden, sí, del sistema interamericano a el Plan Cóndor, por decirlo brutalmente. Bien. En el caso de la Argentina viene del gobierno de la autodenominada Revolución Argentina, con todas sus diferencias, hay muchos matices dentro de ese gobierno, y respecto especialmente de las relaciones internacionales, hay un quiebre grande entre Onganía y Lanusse, o al menos en esa transición. Porque es Lanusse el que va a comenzar a abandonar la idea de las fronteras ideológicas, que es la idea clave del onganiato, de la doctrina de seguridad nacional, ¿no? Es decir, la Argentina va a tener en los militares la combinación de que la doctrina de seguridad nacional como discurso va a pervivir, digamos, ¿no? En las dos dictaduras, estas últimas, ¿no? En el caso de la Revolución Argentina y en el caso de la última dictadura militar. Sin embargo, el contenido económico en términos de alianzas internacionales difiere totalmente. Entonces, si bien se va a seguir apelando al anticomunismo, claramente ambas son anticomunistas, en el caso de Lanusse lo que vamos a ver es la idea de que hay que terminar con con ese discurso en términos de las relaciones internacionales, tener relaciones económicas con todos los países, sin importar la identificación ideológica. Eso se va a llamar pluralismo ideológico, y por lo tanto, contradictoriamente con que es una dictadura totalmente represiva y de derecha, va a ser una dictadura que inicia las relaciones internacionales o refuerza las relaciones económicas internacionales con el este, es decir, con la Unión Soviética y también con el resto de los países, pero fundamentalmente con la Unión Soviética, en una misión muy importante, y eso lleva a su vez a una mejora de las relaciones con Chile, estamos hablando del Chile de Allende, y a pensar en la apertura y a restablecer relaciones con Cuba. Eso se inicia ya con Lanusse, y ya cuando Lanusse fracasa en su intento del GAN y se avanza lógicamente en el triunfo del Frejuli, a pesar del bloqueo de la candidatura de Perón y todo eso que ustedes ya saben, ahí ya la Cancillería comienza a trabajar en restablecer relaciones con Cuba. Esto sucede, vuelvo a decir, en ese contexto en el que los restantes países latinoamericanos, también de distinto carácter, están pensando en esa posibilidad. La última cuestión que aparece ahí es claramente la interna del peronismo. Bueno, en principio, ustedes lo saben bien, este gobierno va a contener sectores disímiles. Y esos sectores disímiles se van a expresar también no solo en opciones de la política económica o en opciones de afinidades políticas o vínculo con las organizaciones, con la tendencia, con la CGT, etcétera, sino también con promover determinados vínculos en el sistema internacional. Después tenemos, ¿cómo sigue? Bueno, ahí tengo la foto, Cámpora y Solano Lima, a mí me gustan las fotos siempre, así que las pongo. Esa es una foto de campaña. Y ahí tenemos a Cámpora con Rucci. Bueno, elegí esa foto justamente en términos, ¿no?, de lo que sabemos que va a asignar fuertemente ese año 73 y luego, digamos, ya el inicio de la presidencia de Perón. El canciller, y ahí tenemos otra cuestión que tiene que ver con la interna, que es que hay dos ministros que son importantes y emblemáticos relacionados con la tendencia o relacionados de algún modo con la juventud peronista, que es el ministro del Interior y el canciller. Ahí a quien tenemos es a Esteban Rigui, que es el ministro del Interior, jurando, que son los dos ministros que van a volar con la renuncia, ¿no? Son de los que duran los 45 días hasta el interregno, digamos, de las Tiri. La siguiente foto es la del canciller Juan Carlos Puig. Un personaje muy interesante porque luego es bastante una rareza, porque es un personaje que luego se va a dedicar bastante a la academia. Entonces es una persona muy estudiada en términos de la teoría de la autonomía, en las relaciones internacionales. Esos escritos son fundamentalmente posteriores a su gestión. Su gestión es muy breve, como les digo, pero deja una marca muy importante porque en esos meses lo que se va a ver es una reinterpretación de la tercera posición,
que tiene más que ver con una lectura del orden internacional que busca esto, acercarse a los países del este como estrategia de pivot, ¿no? Eso lo vamos a ver un poco ahora. Acá, ahí yo nombré 4 documentos, además de, digamos, de los documentos de Cancillería, por supuesto que ahí es donde uno puede ver los debates, las discusiones, ¿no? Las instrucciones de las delegaciones, etcétera. 4 documentos donde se hace referencia a la política internacional, documentos oficiales, si se quiere. Están los 2 textos de Perón, las bases para el programa peronista, que es lo del Consejo Tecnológico, eso como ustedes sabrán son esos folletos que se vendían en los kioscos, ¿no? De diarios, uno de ellos es de política internacional y de América Latina. Luego hay un programa para la política exterior, que lo elabora la Cancillería, y luego hay un apartado de política internacional en el plan trienal, que antes nombraba Cecilia. En cuanto al primero, bueno, hay una cosa más allá de que ahí se lee poco, o lo pueden leer ustedes mejor. Hay un debate ahí entre la posición inicial de Perón respecto de la idea de los 2 imperialismos, que eso ya está presente en Perón en el 67 y en el 68, en esos textos que aparecen ahí. Y luego ya en las bases aparece claramente que el enemigo, digamos, o de lo que hay que protegerse es del imperialismo norteamericano, ¿no? De los Estados Unidos. Entonces ahí hay un debate que se cuela dentro del peronismo de si la Unión Soviética y por lo tanto sus tentáculos hacia América Latina funcionan de igual modo y es otro imperialismo, y ahí se va a colar un poco, si se quiere, el peronismo más tradicional, donde dice, bueno, están infiltrando organizaciones del peronismo, porque eso ya no es peronismo, ¿sí? Y por otro lado, quienes sostienen que la posibilidad de avanzar en un proyecto de industrialización nacional, etcétera, es de la mano del acercamiento a los países del este, a la Unión Soviética, a Rumania, a Checoslovaquia, ¿no? Es decir, a toda esa Europa del Este que está abierta a no solamente comerciar, sino ofrecer bienes intermedios que permitan procesos industriales con la, si se quiere, con la intención de ganar márgenes de autonomía respecto de los Estados Unidos, también en el proceso económico, no solamente en el proceso político. Entonces, esa cuestión se va a evidenciar en bastantes momentos. Ahí tenemos lo que dice en este programa. Malvinas aparece como un eje central, aparece la idea de comerciar con todos los países, bueno, revisar los tratados internacionales y la idea, por supuesto, de autonomía, soberanía, es decir, hay una tradición de la tercera posición que se va a mantener durante toda la gestión de digamos, luego de la renuncia de Puig, con el canciller siguiente, que es Alberto Juan Viñes, que es de un peronismo claramente más tradicional, se va a mantener la idea de la tercera posición, pero la interpretación que hacen es distinta. En el primero de los casos tiene más que ver con esta inserción en el mundo, apoyándose en la división de la Guerra Fría en estos países en una estrategia más multilateral, y en la otra es una estrategia, si se quiere, más conservadora, más conciliatoria con los Estados Unidos, ¿no? Que eso es un poco el signo que va a tener la gestión de Viñes. En el caso del programa de política exterior, ahí también aparece la idea de que es muy importante vincularse con los otros centros de poder. La Argentina va a fortalecer las relaciones con China, por ejemplo, algo que va a quedar de ahí hasta luego, por supuesto, no como ahora, ¿no? Pero que hay un camino de vincularse con Japón, China, el Comecon, Mercado Común Europeo, es decir, la idea de ampliar, y acá, por eso va a aparecer después como desde lo conceptual, lo importante de la comprensión de la diversificación como una de las condiciones necesarias para la autonomía, no suficientes, pero sí necesarias, ¿no? Y después aparece la cuestión del plan trienal. Claramente hay una mirada concreta de cuáles son los problemas de la economía argentina, aparece el cuello de botella del sector externo como una cuestión central y la necesidad de promover nuevos mercados para las exportaciones, ¿no? Ahí también hay que comprender que el destino, el mercado común europeo como destino de exportaciones ya planteaba problemas desde fines de los 60,
en los 70 la relación con estos países de Europa del Este y la URSS aparece como complementaria para esa estrategia, digamos, que dificulta la venta de productos a los mercados tradicionales. Entonces, hay una necesidad de expandir mercados, por otro lado, de buscar mercados para la industria local, y ahí aparece la relación con América Latina muy fuertemente, y por otro lado, buscar otros posibles abastecedores de bienes intermedios. Entonces, eso va a dar lugar a la búsqueda de convenios, como en el caso de Rumania, para YPF, para explotación y exploración, para maquinaria, en el caso de Checoslovaquia, para las centrales termoeléctricas, es decir, y por otro lado la URSS como destino, o todos esos países como destino de exportaciones, y la vinculación con los países del Pacto Andino también para colocar productos de la industria media que ya tiene la Argentina, ¿no? Entonces, hay una vinculación fuerte entre la mirada política de ampliar el escenario lo más posible, tener una política de alto perfil, multilateral y al mismo tiempo diversificada, y las necesidades de nuevos mercados, nuevos abastecedores en términos económicos. Bien. Bueno, entonces yo acá dividí un poco en ejes las posiciones. Respecto del sistema interamericano, el gobierno de Cámpora, que dura muy poquito, como les decía, tiene hechos muy significativos. A la asunción de Cámpora vienen Allende y Dorticós, ¿no? Eso es un símbolo muy grande y se restablecen las relaciones con Cuba y hay enormes movilizaciones de jóvenes en las embajadas, ¿no es cierto? Se vive como una especie de fiesta, así como se vivió el de Botazo, ¿no es cierto?, el día de la Asunción. También se vive este momento, se restablecen relaciones con Corea del Norte, con Alemania del Este, ¿no? Y hay dos sucesos muy importantes en ese lapso breve preparados por esa Cancillería de Puig, que son una reunión en Lima, donde va Jorge Vázquez, que era el subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales. En esa reunión en Lima se discute fuertemente el rol de la OEA, y la otra reunión es en septiembre, es la 10ª Conferencia de los Ejércitos, donde el que está arriba en la foto es Raúl Carcaño, que es el jefe del ejército nombrado por Cámpora, donde aparece como una línea dentro de las Fuerzas Armadas la importancia de relacionar seguridad con desarrollo económico, es decir, planteando una diferencia fuerte con la posición de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos y de Brasil. La Argentina, junto con Mercado Jarrín, Perú, elabora una hipótesis distinta respecto de cuál es el conflicto del momento, ¿no? Que es decir, que la idea de las Fuerzas Armadas no pueden estar separadas del debate sobre desarrollo económico. Es un personaje que ustedes deben conocer porque además participó luego, ¿no es cierto?, del operativo Dorrego, con toda la complejidad que tiene el personaje en sí mismo, luego reemplazado por el propio Perón. Bien. Bueno, el discurso de Asunción de Cámpora, lo pasamos, muy vinculado a América Latina, y la idea de que la tercera posición tiene que ver con la liberación de América Latina. Tercera posición y liberación pasan a unirse conceptualmente, cosa que no es así para todo el peronismo. Acá estaba un poco la participación de Vázquez, que les decía, en la reunión de la OEA, donde lo que se dice, si lo leemos hoy, debiéramos volver a discutirlo, porque lo que está diciendo es que no puede haber un foro de países donde están el país que oprime y los oprimidos, digamos, ¿no? ¿Cómo es ese foro colectivo? Es casi el argumento de la existencia de la CELAC, ¿no? Con todos sus problemas, ¿no? Pero para el problema del orden interamericano y el rol de Estados Unidos en la OEA. Lo que ya les conté de la 10ª Conferencia de los Ejércitos. ¿Qué más tenemos? Bueno, el segundo punto, la cuestión de la neutralidad y tercera posición. Bueno, este es un elemento también central que aparece y que en este caso, vuelvo a decir, esto perdura con Viñes, perdura con otro sentido, es decir, Viñes tiene una posición mucho más de peronismo histórico, tradicional, con la idea de tercera posición, que es la de tratar de balancear el poder entre las distintas hegemonías, por supuesto, pero claramente no alinearse en ningún sentido hacia la izquierda, porque acá lo que empieza a debatirse es qué es el peronismo. El peronismo es
antesala al socialismo, hace acuerdos con países socialistas, qué lugar tienen las organizaciones. Y acá lo que está sucediendo es un gobierno que se apoya cada vez más en los sectores tradicionales, de la derecha, etcétera, y por lo tanto observa eso con mucha rispidez. Entonces, la tensión grande va a ser entre Gelbar y Viñes, porque si bien Puig renuncia, la estrategia de acercamiento hacia el este queda en manos de Gelbar, y eso continúa. Y no es que eso se paraliza, pero va a tener todo el entorpecimiento posible del propio Viñes, que no acuerda con esa cuestión. Entonces, en cada momento va a intentar plantear que el justicialismo y la tercera posición nada tienen que ver con asociarse con la Unión Soviética. Y para eso retoma la idea de Perón de los dos imperialismos, ¿no? Entonces, no es que se aferra a ese aspecto, ¿no? del peronismo. Bueno, ahí aparece la cuestión del movimiento de países no alineados. La Argentina asiste como invitada a la conferencia en el 73, y entonces ahí claramente aparecen las posiciones de los países del tercer mundo que también debaten esa cuestión, ¿no? Lo hemos hablado con Sergio, que conoce bastante de este tema también. Bueno, la posición de Fidel Castro y la lectura del discurso Perón no asiste. El que lee el discurso de Perón es López Rega. Está la idea de que el propio Fidel Castro dice esto no lo escribió Perón. Habla Viñes, por supuesto, y ahí claramente aparece la posición, bueno, esto de la Argentina de defensa de la tercera posición, de defensa de la cuestión Malvinas, pero claramente que hay dos imperialismos, ¿no? Esa fue la discusión, también es la discusión de Gaddafi en el momento, ¿no es cierto? La posición argentina tiene más que ver con esa posición que con la de Fidel Castro, ¿no es cierto? Ese es el gran debate en el 73 de esa cuestión. Bueno, en esto de la apertura, ahí tenemos una reunión donde está Perón y está el primer mandatario de Libia, ¿sí? Con el que se firman bastantes acuerdos, bueno, relacionados con la explotación de petróleo. ¿Qué otra foto viene después? Bueno, y ahí tenemos, hay un artículo también, que bueno, en parte yo lo empecé a trabajar en el libro, pero ahora está como artículo que también se puede descargar, que es la visita de Ceausescu a la Argentina en el 74, con su mujer. En ese momento Rumania representa una posición de neutralidad del otro lado, ¿no? Es decir, es el país de la Europa del Este que le pone reparos a la Unión Soviética, pero donde la cuestión de la soberanía, la autonomía es central. Se firman 4 acuerdos con la Argentina de distinto tipo, especialmente relacionados con la explotación petrolera, pero también de turismo, de marítimo, de venta, por supuesto, de productos primarios, etcétera. Y la visita de Ceausescu, que además va a ser, en ese momento la UBA le va a dar el honoris causa, ¿no? En ese momento también genera en el peronismo mucha rispidez, porque es marzo del 74, que es el momento de la intervención, que comienzan las intervenciones a las provincias montoneras, vamos a decir, con lo cual hay una herida abierta ya en el peronismo y esa lectura del escenario internacional juega también en esa clave. La estrategia de pivot o diversificación es otra tradición o largo debate de la Argentina. Hoy lo podríamos... Esta cuestión de los dos imperialismos, digo, hoy se asocia con la discusión sobre China y Estados Unidos. O sea, esa discusión hoy está súper vigente en las relaciones internacionales. Es decir, ¿cuánto te apoyás en una potencia nueva? ¿Cuánto esa relación también refuerza la dependencia? ¿Cuánto en realidad te abre espacio, margen de autonomía? Vieron que dentro de las fuerzas políticas, o incluso dentro del peronismo también aparece como decir, bueno, los BRICS son la salida, bueno, China es la salida, no, el otro sector más vinculado a Estados Unidos. Bueno, eso mismo, nos sirve como estrategia de las ciencias sociales para interpretar los debates actuales, ¿no? Y en el caso de la diversificación y la estrategia de pivot, lo que sucede ahí es cuánto esa diversificación genera autonomía, es decir, puede que sí, puede que no. Para algunos sectores, claramente, esa estrategia era central y efectivamente lo era para el plan trienal. Fíjense que lo que va a quedar de eso, porque eso va a ser completamente frenado y anulado esos acuerdos por la propia Isabel Perón, y luego quien rescata los acuerdos con la URSS es Videla, pero solo se rescata aquello que tiene que ver con la relación comercial de venta de productos primarios. Entonces,
vamos a tener ahí que en realidad también en esos vínculos internacionales se va a definir la disputa entre qué sectores están mirando esos países. En ese momento son tanto los agroexportadores como los sectores industriales. Los sectores industriales derrotados, digamos, por ese golpe de Estado, etcétera, lo que vamos a ver es que lo que sobrevive es la relación comercial y por eso la Argentina se va a transformar en el principal país abastecedor de la Unión Soviética con el embargo que le hace Estados Unidos por Afganistán, y la Unión Soviética va a ser nuestro principal país comprador hasta el año 86. No es poca cosa. Plan Grispun está basado en eso. Bien. Bueno, el restablecimiento de relaciones, esto que les decía, Corea, República Popular China. ¿Qué más tenemos? Bueno, acá tenemos el de Libia que les decía. ¿Qué más? Bueno, y tenemos a un Viñes, canciller, muy preocupado por tener un protagonismo en la relación ya en el sistema interamericano, reparar lo que había hecho un poco Campo, para mostrar que la Argentina puede ser un gran interlocutor de los Estados Unidos en el continente, defender, por supuesto, el gobierno de Perón, único gobierno democrático que queda, ¿no es cierto?, en el continente ya, y para eso apoyarse en Estados Unidos en la idea del nuevo diálogo, que es lo que larga, ¿no es cierto?, en ese momento Nixon, cosa de la que se va a bajar rápidamente, va a pasar del nuevo diálogo al Plan Cóndor, como les decía antes, pero la Argentina ahí puja con Brasil por un rol protagónico en las relaciones internacionales. Otra cosa que se mantiene con Viñes y que tiene esto mucho que ver con la idea tradicional de la tercera posición es los vínculos con América Latina y con el Cono Sur. Siempre fueron centrales, lo fueron especialmente en el segundo gobierno de Perón. Realmente se destraban muchísimas de las cuestiones de las problemáticas relacionadas o con Yacyretá o con la Cuenca del Plata, ejes centrales de conflicto con los países vecinos, se destraban y se destraban incluso entre gobiernos que unos democráticos y otros dictatorial. O sea, hay un trabajo ahí de la Cancillería muy fuerte en mejorar los vínculos con los países vecinos, ¿no? Con Bolivia, con Chile, o sea, ahí se ve una impronta también tradicional de la tercera posición. Lo mismo pasa con el tema Malvinas, pero acá está la parte, digamos, si se quiere, menos conocida de la historia Malvinas, que es la propuesta que hace el gobierno británico a Perón, días antes de su muerte, de un condominio, es decir, un cogobierno de las islas, comenzar a negociar un cogobierno de las islas, algo que rápidamente va a fracasar porque entre el 71 y el 74 hay conversaciones con Gran Bretaña de modalidades posibles de cogobierno, o como o estilo Hong Kong, o esto que decíamos, un condominio. Y con la muerte de Perón el gobierno británico retira esas intenciones y Viñes no las, digamos, ya es una política exterior en la que eso no se va a avanzar, queda trabado, ¿no? Pero bueno, por eso yo puse ahí termina, y en la presentación igual ya terminaba, pero esas 4 cuestiones, digamos, la posición con el sistema interamericano, la cuestión de la estrategia de pivot, la neutralidad y Malvinas, siguen siendo ejes centrales sobre los que gira la política internacional argentina al día de hoy. En ese tercer gobierno peronista vemos las tensiones políticas, la interna política del peronismo. ¿Qué entiende el peronismo por tercera posición? Si es una versión más relacionada con la liberación y el discurso más setentista, si se quiere, o ese peronismo hacia la izquierda o que se radicaliza, o es la versión tradicional, ¿no? Simplemente la de quizás más pragmática y en todo caso sopesar márgenes de autonomía, ¿no? Pero aún siendo esta versión más pragmática, más de derecha, etcétera, es una versión claramente antiimperialista, o sea, con su matiz mucho menor que la otra, pero nada tiene que ver con lo que luego se llamó el pragmatismo del menemismo o de lo que vino después, ¿no? Así que bueno, 7:20. Espectacular. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ambas Cecilias. Nos deja mucho material para pensar y charlar, incluso para pensar la actualidad. Pero bueno, abrimos la posibilidad de hacer preguntas, comentarios. A ver quién rompe el hielo.
Buenas tardes. Alberto Rossi es mi nombre. Soy profesor de historia. Quería hacer una pregunta que no encuentro material investigando la época, que es ¿cuánto incidió el golpe contra Allende en Chile en el imaginario de las élites y las cámaras empresarias en la Argentina? Porque digamos que a partir de octubre, la crisis petrolera, etcétera, etcétera, pero comienza levemente un desafío de distintos sectores a la política de Gelbar. Bueno, ¿quieren sumar todas las preguntas o vamos contestando, vamos charlando sobre lo que hay? Vamos charlando. Bueno, hay, a ver, el golpe contra Allende es muy leído por las organizaciones y también por los empresarios, como vos bien decís, y por el propio Perón. ¿Por qué? Porque claramente es septiembre, ¿sí? Es bueno, un mes muy convulsionado para la interna política en la Argentina. Y Perón lo que dice, que no es casual, y en esto aparece también la cuestión de las cámaras empresarias, que es Allende responsabiliza del golpe, por supuesto, a quienes lo dan, pero dice, y a los apurados de siempre, ¿no? Que Allende lo golpean tanto el enemigo como los apurados de siempre, esos apurados de siempre, y se tira fuertemente contra la izquierda, ¿no? Es como está diciendo, quienes apuran y van a boicotear el pacto social, ¿no? Es decir, son quienes responsables, está un poco diciendo esa cuestión. Entonces, lo que aparece para mí, coincide ese golpe con algo que se empieza a abrir cada vez más porque es el mes donde va a aparecer publicado después del asesinato de Rucci el documento reservado. Entonces, incluso para las cámaras empresarias, bueno, es como decir, Perón es el único referente de un punto de apoyo, de un acuerdo, y aún así le es complicado, ¿no? Entonces yo creo que, por supuesto que hay, como se decía antes, ese consenso es un consenso frágil, porque ya sabemos que en la Argentina aquello que aparece como consenso de estas fuerzas de la industria nacional, ¿no es cierto?, del crecimiento industrial, etcétera, es un consenso que es frágil, porque no es el de los poderes fácticos más importantes, ¿no? Esos poderes fácticos están esperando el fracaso de eso. Entonces yo creo que hay una coincidencia de sucesos en ese mes de septiembre, donde el golpe contra Allende es uno más de esos sucesos que es leído también. Además sucede que comienzan, digo, hay todo un problema con los exiliados, ¿no? Eso por ahí lo habrás leído, cuando se trasladan, que son detenidos en Ezeiza, torturados en Ezeiza algunos de ellos, o sea, comienza una situación cada vez más compleja de resolver entre el peronismo y las organizaciones que habían ayudado a su retorno, pero a las que ahora quiere, ¿no es cierto?, desplazar. Bueno, eso después decanta, por supuesto, en el 1 de mayo, pero eso ya aparece en mes de septiembre, es el desplazamiento de Calcaño, ¿no? Es decir, hay una situación que se está poniendo cada vez más complicada. Y esto, vuelvo a decir, las provincias van a ser intervenidas rápidamente, ¿no? Marzo del año siguiente. Estamos hablando de pocos meses, sucesos de días, ¿no? Creo que el 73 siempre lo hablábamos también cuando hicimos la jornada, que es un año casi que hay que estudiarlo día por día, porque hay sucesos como muy, muy significativos en una aceleración del tiempo, ¿no? Bueno, como si ahora anduviéramos muy lento. A vos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, desde Rosario agradecerles la realización de la actividad, la verdad que la estoy siguiendo con mucha atención y disfrutando un montón. Y quería preguntarle a María Cecilia, ¿qué documentación pudo consultar sobre la participación de la delegación argentina en la conferencia que se hizo en Argel? Muchas gracias. Bueno, mira, ahí hay en la Cancillería una carpeta, y eso que te decía, ahora, si no querés ir al archivo de la Cancillería porque te queda un poco lejos, te la puedes descargar de ese librito que hicimos, que yo le dije cuando arranqué, que lo puso creo que Sergio en el chat. Ahí está
los principales documentos donde está buenísimo lo que hay sobre eso, porque hay cosas que no hay, que no es fácil encontrar, pero justo sobre eso está la discusión interna. Sobre qué va a hacer la Argentina, porque tiene problemas con Sudáfrica, tiene problemas con el tema Israel-Palestina, tiene varias cuestiones con Portugal, ¿no? Es decir, bueno, Portugal-Sudáfrica. Es decir, es interesante la discusión que se arma y cuál es la posición que tiene que tener la Argentina y qué busca la Argentina ahí. Eso está en la Cancillería y ahora lo puedes consultar en ese, te lo descargas en el librito ese que están... Y además también... Yo vieron, no sé si ahora CONICET nos pide a los investigadores algo que se llama datos de investigación, es decir, que podamos publicar aquellos datos que construimos para las investigaciones, y yo subí al repositorio todas las fotos que saqué de eso. No se puede poner de consulta abierta porque como el archivo original no las tiene, pero están ahí, y están ahí para que si alguien las solicita al investigador, se las manden. Así que también los podés ver ahí. Miguel Salinas. ¿Qué tal? Buenas, ¿cómo le va? Mire, quería hacer una consulta, no sé una consulta, pero más, quizás por ahí me equivoco y estoy errado. Usted hizo hincapié en la guerra de Yom Kippur, pero comentábamos que también venía de un cúmulo de cosas, por ejemplo, la guerra de los 6 días, la guerra de árabe-israelí, fue un cúmulo de cosas. Si bien esos países, mejor dicho, muchos países apoyaron, sobre todo Israel, estamos hablando de Francia y Gran Bretaña, después de lo que fue el levantamiento de la Palestina, pero digamos que también el Yom Kippur y la crisis del petróleo en el 73 vino también de ¿cómo le puedo decir? Ya la sumatoria de muchas circunstancias, principalmente la guerra árabe-israelí cuando se funda el Estado israelí, y bueno, y la guerra de los 6 días, que en 6 días se terminó, en menos de una semana se terminó un conflicto bélico a gran escala. Sí, por supuesto que en la historia, y ustedes lo saben bien y más que yo, siempre los sucesos son acumulación de otras cosas. Nada sucede por una única causa. Lo que yo señalé ahí es que justamente en ese momento lo que sucede es cómo se dispara el precio del petróleo, ¿no? Eso es un momento de evidencia concreta en términos del impacto en el sistema económico global. No porque no haya razones anteriores, o por supuesto cómo se va conformando la OPEP, etcétera. Pero efectivamente luego de la guerra hay hay un impacto grande en la suba de los precios del petróleo. Está puesto a esos fines nada más. Pablo Garrido. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buenas las dos exposiciones. Me parece que disparan un montón de cosas para pensar. Quería, por un lado, retomar algo que había dejado Cecilia Vito, porque uno no puede fallar hoy diciendo Cecilia, pero Cecilia Exacto. Vito, sobre las vacancias. Nos pusieron juntas por eso, para que sea más fácil. Sobre las vacancias. Mañana hay otra Cecilia. En hay este otra campo. Cecilia, Dios mío, Ahí va. Sobre las vacancias, ¿no? Que es algo que tiró así para dejar para este periodo, que me parece que puede andar, y para este momento de la conversación. Y otra pregunta, que puede ser para cualquiera de las dos, pero que lo pensaba también en base a algo que dijo Cecilia Míguez después, sobre elementos de la actualidad, ¿no? Cómo se vinculan estos dos campos, que ustedes estuvieron muy respetuosas una de la otra, de no pisar la exposición que iban a hacer, pero pareciera, y me pueden decir que no, porque me puedo equivocar, que hay momentos históricos en los que la política exterior aparece mucho más vinculada con la economía como elemento prioritario, más allá de que siempre hay tensiones, ¿no? El Ministerio de Relaciones Exteriores incluye comercio internacional y siempre están ahí con economía tirándose. Pero pensaba la guerra comercial ahora de Estados Unidos, esto que comentaba Cecilia, vincular con la actualidad. Si creen que este fue un momento histórico en el cual también hubo una vinculación particularmente marcada entre estos dos terrenos, ¿o no? Bueno, empiezo con las vacancias. ¿Qué me queda a mí la sensación, ¿no? de todo lo que estuvimos hablando y de por qué es tan importante este periodo, ¿no? Actualmente, ¿por qué estamos hablando de los 70? Me parece que es un periodo que siempre termina teniendo vigencia histórica y que quedaron muchos debates pendientes que
si bien hay, como vimos, ¿no? Un montón de bibliografías sobre el periodo y todo, siempre quedan cosas y que se pueden recuperar a la luz de las actuales circunstancias que da con el paso del tiempo y el derrotero histórico de nuestro país, otra mirada. En primer lugar, que es algo que también señalaba Pablo Garrido en la intervención que vi, que no sé de cuándo fue, creo que fue hace un par de años, pues, la necesidad de generar nuevos relatos integrales, ¿no? Que no quede todo tan segmentado en los análisis, porque es un periodo tan complejo, y ahí viene la segunda pregunta que hace, que me parece que sí, que está claramente interrelacionado, ¿no? La política exterior con la política económica. Es un periodo tan comprimido en donde hay tantas cuestiones superpuestas que es muy difícil de analizar sin pifiarle, sin dejar de lado algo que es fundamental, ¿no? Entonces es como que uno tiene que ir abriendo ventanitas emergentes y diciendo, bueno, pero también tengo que considerar, no sé, las disputas en el interior del peronismo, pero también tengo que considerar el cambio, y todo en un periodo súper acotado. Pero a la vez el programa económico en sí es tan denso y hay tantas cosas no toqué específica el tema del comercio internacional, si bien mencioné un par de cosas, como las exportaciones industriales, el comercio con los países socialistas, por este motivo, ¿no? Porque tampoco es mi área que tengo tanto conocimiento, ni me parece que haya tanto escrito como, por ejemplo, de política industrial o de los sectores agropecuarios, bueno. Pero claramente están súper relacionados. Y la necesidad de pensarlo de forma integral me parece que es vital. Y que ahí hay una carencia y hay un espacio abierto para repensar el periodo, ¿no? Haciendo foco en lo que mencionaba antes, que es que fue, y uno lo puede ver esto a la luz de la historia argentina, el último programa de planificación integral del país, y que había un programa, aparte de que era integral, ¿no? Había una visión del desarrollo nacional con todo lo que eso implica, ¿no? Que bueno, ahora parece muy lejano, pero que me parece que lo tenemos que repensar, que nos lo debemos como sociedad, pensar si es posible pensar un programa de desarrollo para nosotros, que sea sostenible y que sea integrador de las mayorías, ¿no? Y en ese sentido pensar qué pasó con este gobierno, por qué fracasó, digo fracasó porque terminó mal la historia, digo, ¿no? No por el juego entre las debilidades intrínsecas, que claramente creo que el programa las tenía, pero me parece importante poder poner el plano en la política, es decir, la decisión de interrumpir este programa de desarrollo no tiene que ver, esa es mi mirada, con las limitaciones estrictamente económicas del programa, sino con una decisión de los sectores dominantes de forjar otro destino para nuestra patria, ¿no? Que hay otros beneficiados, otros perjudicados, y que eso es lo que primero con el Rodrigazo como antecedente, que también me parece que es otra área de vacancia, porque dentro del peronismo se forjó uno de los mayores ajustes de nuestra historia, que comenzó, bueno, después con la dictadura se profundizó con el cambio del régimen de acumulación de capital, otra forma, otra modalidad que con sus idas y venidas continúa, ¿no? Más allá de algunos interregnos. Me parece fundamental desde ese punto de vista volver a pensar esta oportunidad, ¿no? De este gobierno, y también el tema de la proscripción del peronismo, que también es un tema que a mí me da la sensación que no se le da tanta importancia en el análisis como debería tenerla, y que en estos años que volvió a ponerse en agenda, ¿no? Lo que implica, digo, más allá de la discusión, que un candidato no pueda presentarse, las implicancias de eso en términos de lo que fue el derrotero del tercer peronismo, me parece que también hay tela para cortar ahí. Y la otra cuestión es la de, no, hay dos cuestiones más. Uno es el foco en las entidades, es que esta mirada integral, ¿no? Que a mí me parece que es posible, que nos debemos rearmar, poder hacer foco, por un lado las políticas, por otro lado las respuestas de las entidades empresarias, pero por otro lado también en los actores sindicales, en el resto de los actores sociales, ¿no? Como que no, ese triángulo, ¿no? Estado, empresarios, trabajadores, que en teoría este programa buscaba implementar, esta alianza, ¿no? Entre la CGT, la CGE y el Estado,
poder tener una mirada que vea todo de forma conjunta, ¿no? Y abarcativa, viendo la relación en términos de la caracterización de los sujetos, de la pertenencia de clase, de las ideologías, de las interrelaciones entre los distintos sujetos históricos, teniendo en cuenta las fortalezas y debilidades, ¿no? De cada actor y de cada sector. Y por último, la crisis del modelo sustitutivo, que creo que ya me lo mencioné, pero me parece que es necesario recalcarlo, que nos debemos un debate sobre qué pasó con la ICI, porque me parece que no, o sea, es mencionado, hay autores que mencionan una cosa y hay autores que mencionan otra, ¿no? Sobre el modelo. Bueno, hay autores que directamente dicen que no es necesario, que no es útil periodizar en modelos económicos, ¿no? La historia argentina, pero digo, más allá de eso, pensar sobre por qué se interrumpió la industrialización también es un tema pendiente. No sé si contesté todo, pero bueno. Le pueden responder y seguir charlando, ¿no? La idea no es que sea una respuesta erudita, sino que sea una conversación. No, sí, lo que yo pregunté está recontestado. Bueno, de la actualidad, yo te digo, para mí los puentes, o sea, creo que hay algo ahí muy, digamos que con la recuperación industrial, con todos sus problemas post-2001, se vuelve a abrir el debate sobre cuáles son los socios a nivel internacional de una Argentina que busca recomponer sector industrial. Entonces, una cosa es, por eso está muy relacionado, por supuesto, el debate sobre la política económica y la promoción que hace el Estado de determinadas áreas de la política económica y cuáles son los socios para eso, ¿no? Entonces, una Argentina como la de hoy, que es plaza financiera, digamos, ¿no es cierto? O claramente está vinculada, y a veces no es solo con países, sino con sectores dentro de países, ¿no? Eso es importante también en las relaciones internacionales, romper un poco la idea de Estado-Estado, ¿no? Porque en todos lados, tanto como vemos sectores internos que impulsan vínculos, también están en los otros países en pugna distintos sectores. Lo que pasa es que esa pugna en la Argentina es muy fuerte y es un país con un proceso de acumulación disputado, ¿no? Es decir, constantemente y eso se expresa en los vaivenes de la política exterior. Entonces, cuando aparece además un momento de disputa de hegemonía global, ¿no? Es decir, muy distinto al caso de los 90, ¿no? Cuando tenemos el escenario post-2000 que se inicia una disputa de la hegemonía global de los Estados Unidos, cada vez más marcada, países que discuten algunas cuestiones de ese orden internacional, ¿no? O de alguna manera buscan más lugar en ese orden, no necesariamente discutiéndolo. Y esos países además resuelven la cuestión tan difícil de la relación de la Argentina con los Estados Unidos, que es sus economías que no son complementarias. Entonces, cuando un país, una nueva hegemonía, tiene además una economía complementaria en el sentido de la raigambre agroexportadora de nuestro país, como en el caso de China, o en el caso de India, ¿no? Es decir, países donde ese es el tipo de producto que ofrecemos, bueno, aparece ahí el debate sobre cuál es ese rol de ese nuevo hegemón. Y cómo se unen los alineamientos políticos del sistema internacional con las cuestiones económicas. Hay trasvasamiento de esas cuestiones, no son literales, no son lineales, pero sí son socios importantes, ¿no? Bueno, eso pasó, recordemos, con el tema de Rusia, ¿no? Cuando justo Alberto Fernández dice la Argentina la puerta de entrada a las relaciones con Rusia, bueno, claramente Rusia ha sido, por ejemplo, un apoyo central en el tema Malvinas históricamente. Lo había sido, bueno, por eso la cuestión cuando fue Crimea tan difícil, ¿no? Para el gobierno del Frente para la Victoria en su momento, 2014, Cristina, y también en la actualidad con la cuestión de condenar la invasión rusa por la integración territorial. Pero digo, son países que son aliados en demandas de la Argentina específicas. Lo mismo pasó en su momento con los países del BRIC y el apoyo a la idea de discutir la arquitectura financiera internacional, ¿no? Entonces, bueno, hay elementos donde eso mismo pasaba en ese momento. ¿Quiénes son en ese momento? La potencia predominante es Estados Unidos, la Unión Soviética discute ese orden, abre un juego, ese juego que se abre da posibilidades de abajo a los países del tercer mundo de tener cierto margen. Entonces, ¿para qué sirve esa otra potencia? Por eso digo la estrategia de pivot que es histórica.
¿no? Lo mismo pasó en su momento cuando aparece Estados Unidos disputando la hegemonía de Gran Bretaña, ¿no? ¿Para qué sirve ese nuevo actor en el sistema internacional? ¿Qué me va a proponer? El problema es que si la Argentina siempre está arrastrada por lo que propone ese actor en la dinámica que ese actor impone, eso no, es decir, diversificación no es autonomía por definición, por eso yo dije condición necesaria pero no suficiente. Pero es cierto que está pensado el vínculo con los países de la Europa del Este y con la Unión Soviética para fomentar el proceso industrial, que es algo que imaginaron algunas pymes también en relación con China, es decir, no solo como destino de las exportaciones, sino también como otro financiamiento de infraestructura, ¿sí? Pero bueno, eso lo tenés que evaluar en base a una planificación local, que es lo que tenía el plan trienal, que es lo que no tuvimos, digamos, en el último tiempo. Y fíjate que ahora, bueno, esos vínculos están, no es que se descuida la parte política porque son utilizados exclusivamente como destino de exportaciones. Entonces no es que dejan de estar, no es que porque Milei diga no, porque los chinos son todos comunistas. El vínculo de las exportaciones continúa, incluso el del swap continúa, pero lo cierto es que no te sirven ya de apoyo para otro tipo de balance de poder, digamos. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? Bueno, ya que estamos, les cuento que Pablo Garrido es docente, profesor del seminario que tenemos en la carrera de Sociología y da una excelente clase sobre un texto de Míguez y uno de Vito. Así que, no casualmente ha intervenido el día de hoy. Muy bien, muy bien. Bueno, está bueno, esas cosas que están de descarga gratuita están buenas para usarlas porque, lo gratuito es preciado. Sí. Bueno, en el sitio del IADE también hay un montón de artículos, o sea, bueno, los míos hay, pero no me quería hacer autobombo, pero digo, del periodo y también de la historia argentina, de historia económica, no solo de la revista Realidad Económica, sino también noticias más de coyuntura y todo, es un lugar piola para consultar que también está todo online y gratuito. Cecilia, Vito, te hago una pregunta. Vos hablaste del proyecto de renta normal y potencial de la tierra, el proyecto Giberti, y después mencionaste lo de la ley agraria. El bloqueo del primer proyecto, ¿nace en las cámaras empresarias? ¿Nace al interior del peronismo? ¿Por qué no tiene aprobación parlamentaria? En realidad, el impuesto a la renta, si yo no recuerdo mal, sí se aprobó. Lo que pasa es que era un impuesto de difícil implementación y entre que no llegó nunca a implementarse. ¿Sí? El que tuvo mayor complicaciones es el anteproyecto de ley agraria, que ahí fue el tema con el diario La Nación, que lo publicó medio adrede en el diario, y ahí empezó una ofensiva muy, muy grande. ¿Sí? Y ahí finalmente no. Y en la disputa, y en el medio de todo esto, las disputas en el interior del peronismo, etcétera, que fueron lo que terminaron demorando y no conllevó la aprobación final, digamos, del proyecto. Pero ahí lo tengo bastante pormenorizado. En mi tesis de doctorado está todo el proceso mediante el cual se va organizando. Después, en agosto de 1975, se crea la APG, la Asamblea Permanente de Entidades Empresarias y Gremiales Empresarias, que va llevando a cabo una ofensiva virulenta contra el gobierno porque ven que hay cosas que no, digo, más allá de que cambiaron las relaciones de fuerza porque el peronismo ya no tenía el poder político, había cosas que no iban a poder soportar. El tema de la consideración de la tierra como un bien social, por ejemplo, era algo que estaba por fuera de las posibilidades, ¿no? Y en el libro que yo comentaba
sobre las memorias de Horacio Ghiberti, que es una entrevista, son entrevistas, ¿no? Que Ramírez es el autor, que es un libro del Centro Cultural de la Cooperación. Él lo que termina como medio confesando es que no le quería cambiar ni una coma al proyecto porque sabía que más tarde o más temprano, dice, bueno, por lo menos que quede como yo quiero que quede, ¿no? Pero medio innegociable porque sabía que no iban a estar dadas las relaciones de fuerza. Digo, ahí el tema me parece que es la discusión entre mediano, corto y largo plazo, que con un poder político fuerte, digo, ese tipo de reformas tan estructurales que implican tocar intereses realmente, si bien no era una reforma agraria, pero digo, en términos de la historia argentina, era vivido como algo casi subversivo. Hacía falta un poder político sostenido en el tiempo, hubiera hecho falta un poder político sostenido en el tiempo para que eso hubiera podido llevarse a cabo realmente, que es lo que no terminó sucediendo porque los tiempos se solaparon, ¿no? Y esa es mi sensación. Bueno. No, la verdad es, perdón, pero yo ahora no recuerdo exactamente porque tengo muy mala memoria y estos temas son tan largos y no voy a mentir, pero en la tesis está, lo puedo buscar si quieren, lo pueden buscar ustedes, cómo fue la discusión parlamentaria y cómo, digo, mi sensación, si quieren, pero me tienen que dar un segundito que la tengo abierta. Ahí compartí en el chat el vínculo a tu tesis. Claro. Y más arriba están... No quiero decir algo que no sea correcto. Pero tiene básicamente que ver con que fueron ganando fuerza otros sectores por el problema interno del peronismo, ¿no? Que no dieron los tiempos para que eso, cuando iba avanzando, para que pudiera ser aprobado antes, cuando el peronismo tenía realmente mucho poder político. Como en tantos otros aspectos, ¿no? De las políticas públicas del periodo. Bueno, les decía que ahí compartí en el chat tanto la tesis de Cecilia Vito como los dos libros que mencionó María Cecilia Míguez. Bueno, uno de ellos se puede descargar de forma gratuita, que es el de los documentos. El de Claxo también, ¿eh? El de Cuba. El de Claxo también, y el otro, el tuyo, hay ese que comprarlo. no. Hay que comprarlo. Ese hay que comprarlo, pero está muy bueno, lo recomiendo mucho. Bueno, muy, muy agradecidos. La verdad es que estuvo muy interesante. Ya se nos está acabando el tiempo, así que, bueno, aprovechamos para saludarlas y también a todos y todas quienes estuvieron presentes hoy, agradecer la presencia. Después, esto queda subido al canal de la UNIPE y siempre hay muchísimas consultas de los videos también a posteriori, hablando de la circulación del conocimiento y demás. También es una forma de acceder a este tipo de intervenciones que quedan registradas y también son utilizadas para la docencia, lo cual es muy interesante. Mañana seguimos con el ciclo, van a estar Cecilia Gascoy y Analía Gómez. Nos toca conversar acerca de universidad, intelectuales, políticas editoriales, así que creo que va a estar muy interesante también. Quienes les interese, hay que inscribirse nuevamente, cada sesión de cada día requiere otro formulario, pero es muy cortito, para que les llegue el link para poder conectarse. Así que bueno, seguimos toda la semana con estos diálogos. Muchísimas gracias a todos y todas. No, gracias a ustedes. Gracias. Y bueno, y felicitaciones por la organización, la convocatoria, un placer. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Cualquier consulta siempre nos pueden escribir al mail, digo, estamos abiertos para seguir intercambiando. Chau, chau. Gracias.